Saludos, colegas de la industria de los medios de comunicación, muy especialmente de la prensa escrita. Saludos, por supuesto, a todas las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa. Mi agradecimiento por esta invitación y sobre todo mi felicitación muy personal por este esfuerzo que están haciendo para aprovechar estos momentos de recogimiento en favor del desarrollo de la industria de la prensa en general y, por supuesto, el desarrollo de todos los medios de comunicación. Hoy estoy con ustedes para compartir un abordaje muy específico, que es el reconocer el impacto que tiene el sector audiovisual en la prensa escrita y cómo podernos apropiarnos y aprovechar en beneficio del desarrollo de este tipo de medios de comunicación. De manera tal que me permito compartir con ustedes lo que será mi presentación que se llama Retos y Oportunidades para la Industria en el Sector Audiovisual. Vamos a revisar dos cosas. Vamos a revisar cuáles son los cambios que están aconteciendo dentro del sector audiovisual y cómo la prensa puede sacar provecho de esos cambios. Para comenzar a hablar de este tema, tenemos que reconocer que el desarrollo de los medios de comunicación en general se cocinó a fuego muy lento. Desde el momento en que apareció el primer periódico en 1605 hasta el momento en que los hermanos Lumière arrancaron con el cine, pasaron casi 200 años. Y allí, hasta la aparición de la prensa, también hubo un periodo muy prolongado. De manera tal que cada medio de comunicación iba ganando su propio terreno. Y había siempre un paradigma, por eso lo pongo en esa imagen tan vintage, en los medios que nos indicaba que ningún medio de comunicación se apropiaba de las audiencias de otro medio. Es decir, que las audiencias de cine eran de un tipo, las de televisión eran otro, las de la prensa eran otro tipo, pero que nunca se mezclaban. Lo que hizo básicamente la integración alrededor de la red es obligarnos a acercarnos todos los medios de comunicación, acercarnos con medios que son similares, que son de nuestro sector, o incluso acercarnos con otro tipo de medios de comunicación. De manera tal que nosotros vamos a tratar de entender ese proceso de interacción en medios, evidentemente el proceso de interacción de la prensa, en este caso, con el sector audiovisual. Y cuando hablamos del sector audiovisual, no me refiero evidentemente a la televisión, me refiero al cine, me refiero a las salas de cine, me refiero a las redes sociales, incluso a los videojuegos. Es decir, cualquier cosa que compita con la prensa en la apropiación de sus audiencias. También la radio pasa por un proceso similar, que ha podido adaptarse de una manera mucho más sencilla que lo ha hecho la prensa. Pero sin lugar a dudas, la radio y los elementos audiovisuales ya son una sola cosa. En el caso de los medios audiovisuales, pues la génesis, como sabemos, fue el desarrollo de la televisión. Primero de la banda VHF, en la mayoría de los países de la región, la apropiación de esa banda llegó a ser, cuando no monopólica, duopólica, pero eran básicamente en pocas manos. Posteriormente llega la banda UHF, desarrollan una cantidad de medios adicionales y las audiencias de televisión empiezan a tener una cantidad de opciones diferentes. Incluso empiezan a existir las televisoras autonómicas, televisoras que por demás no necesariamente han sido exitosas desde el punto de vista de la apropiación de audiencia ni tampoco del mundo económico. También están allí las televisoras que están focalizadas, como las televisoras en deportes, como las televisoras en noticias. Es decir, hay un desarrollo importante sobre el espectro radioeléctrico, tanto en las bandas VHF como en las bandas UHF. La televisión por suscripción lo que hizo fue exponer el número de opciones que tenían las audiencias. Estamos hablando de que se calcula de que en la televisión, en los medios
audiovisuales pagos, por supuesto aquí se mete lo que es la televisión por suscripción en sus dos opciones, en la opción de cable y en la opción de DTH, de Direct to Home. Más las opciones de OTT, hay en este momento cerca de unas 400 millones de personas conectadas. O sea que es un negocio que pasó a ser realmente importante, o sea, porque le añadió unas opciones que de una u otra manera, a lo mejor la prensa no se dio cuenta, pero empezó a tocar los intereses, en este caso muchas veces con productos de corte informativo. En la televisión por IP fue un viento pasajero dentro de la industria audiovisual. Entendamos que la televisión por IP no es lo mismo que la web TV, tampoco es lo mismo que los OTT, los over the top, pero digamos que fue un desarrollo para un paso para después entrar en otro tipo de medios. Muchos de los países de la región han desarrollado la televisión digital terrestre. La televisión digital terrestre, después de producirse el apagón analógico, genera muchísimos beneficios. Entre ellos, por supuesto, la posibilidad de que al usar menos ancho de banda, caben muchos más canales. Y cuidado, que a competencia de ustedes posiblemente en varios de los países de la región, gente que está en el sector de la prensa, ha empezado a ocupar espacio en las bandas que han quedado libres o en los canales que han quedado libres, desarrollando medios que les son propios. Es una invitación a que piensen que la televisión digital terrestre es una oportunidad extraordinaria para abordar a las audiencias que en este momento ustedes tratan de recoger a través del papel periódico. Por supuesto, el paso a la televisión digital terrestre también permitió lo que se llama el dividendo digital, es decir, la posibilidad de que se liberara espectro para temas que tienen que ver con telecomunicaciones. El caso más reciente, que es el caso colombiano, generó para el Estado colombiano aproximadamente unos 1.500 millones de dólares al subastar una parte importante de ese espectro que había quedado libre en beneficio de las bandas de 3G y de 4G. Dinero o recursos que se están inyectando en el caso colombiano al desarrollo de la telecomunicación colombiana. Es decir, el paso a la televisión digital terrestre ha sido un paso vital, un paso necesario que hace no solamente que mejore la calidad de la recepción en nuestros hogares, sino que permite beneficios de todo tipo, como por ejemplo también beneficios de interacción con los medios o de desarrollo de bandas para juegos, además de lo que ya hemos nombrado hasta este momento. Dicho esto, el próximo paso de los medios audiovisuales son el desarrollo de los medios over the top. Por supuesto que cuando uno habla de los medios over the top, de lo primero que uno se le ocurre es Netflix, ¿verdad? Netflix no tiene números oficiales. Sin embargo, los reportes de empresas consultoras como Barlovento o las que están detrás de este tema indican que el número total está cercano a los 170 millones de suscriptores, solo Netflix. O sea, estamos hablando, vean la cantidad de personas que están suscritas y el tamaño del negocio que supone, por supuesto, la torta, que es lo que hace que, aparte de todos los demás OTT, porque es que resulta que esto es algo que crece como los honguitos en el jardín, han empezado a crecer y a desarrollarse, porque las OTT para el tema de la prensa son una oportunidad extraordinaria de abordaje. Y además es un medio audiovisual que, digamos, no tiene una gran inversión de capital tan importante como la que tiene desarrollar un canal de televisión desde cero. Son medios que más bien son económicos de montar, basados evidentemente en la premisa de que la tecnología no es una tecnología costosa. Ahora, ese tema de Netflix ha hecho que se le venga encima una cantidad de competencia muy importante, son números muy grandes. Lo interesante de esta competencia es que vemos que viene de sectores que no son iguales, que no son homogéneos, que son muy diferentes. HBO es una empresa de televisión por suscripción y también está reclamando su pedazo dentro
dentro de las audiencias over the top. Pero luego tenemos una cadena de retail como Amazon, que también ha entrado a competir. De hecho, es uno de los grandes competidores, no solamente evidentemente en este tema, sino en la publicidad digital. Por cierto, en días recientes ha sido uno de los grandes ganadores dentro de la pandemia por los temas de publicidad digital. Pero además entra gente que está en el negocio inicialmente de los parques, en el negocio de entretenimiento de los parques, pero que también ha tomado posiciones muy relevantes desde la compra de Fox para intervenir en las audiencias, en las audiencias audiovisuales. Y finalmente, entonces tenemos a los telcos, como en el caso de Movistar, compitiendo también por la audiencia, y a las empresas de tecnología, como por ejemplo Apple, las empresas que también reclama su participación. Cada uno de ellos con una oferta diferente, con una estrategia de precio diferente, con un abordaje de mercadeo totalmente diferente, pero es entendiendo de que hay muchísimos ceros a la derecha detrás de las audiencias de los medios OTT. Las redes sociales son uno de los competidores más importantes que hay por la atención audiovisual. Cada una de ellos ha desarrollado sus propios portales audiovisuales que le permiten competir y posicionarse y buscar también audiencia. Y miren que repito mucho el término de la audiencia. Dicho eso, permítanme compartir con ustedes, antes de llegar a lo que es la relación entre la prensa y el sector audiovisual, hablar de lo que considero que son los cambios relevantes que se están dando dentro de la industria. Lo que estamos viendo acá es una presentación efectuada por la gente de PricewaterhouseCoopers, por PwC, que tiene una unidad muy importante de asesoría para medios de comunicación, y ellos hablan acerca de lo que supone ser ese proceso de transición, y hablan de 5 grandes motores de cambio. Bueno, fíjense, ellos hablan por un lado de los consumidores y sus dispositivos que siempre están conectados. Por el otro lado hablan de que el consumo es cada vez más a través de los dispositivos móviles. Por el otro lado hablan de la importancia de las metadatas. O sea, cada individuo en este momento es un ser propio. Ya los medios de comunicación disparan con escopetas buscando, recogiendo grandes masas de gente, sino que están en capacidad de entender nuestras necesidades, que están en capacidad de entender nuestros gustos, nuestras preferencias de horario, de consumo, en consecuencia poder producirle a la carta a cada consumidor. Luego tenemos el tema de lo que representan las plataformas, de la importancia de las plataformas por encima de los editoriales y los medios, y finalmente, por supuesto, que ya vamos a hablar de eso, la necesidad de desarrollar canales de ingresos que sean propios para cada uno de los medios de comunicación. De tal manera que ese tema tiene que ver con cambios que son, por un lado, tecnológicos, es decir, tecnológicos de las plataformas de producción, de las plataformas de transmisión. Vamos a ver lo que supone la aparición de nuevos medios. Por el otro lado, cambios que tienen que ver con la composición de los medios de comunicación, quienes se han apropiado de los portafolios de acciones de cada uno de los medios de comunicación. Vamos a hablar de los cambios de contenido, de los cambios de producción, de los cambios de hábitos de audiencia, que evidentemente son totalmente diferentes, de las estrategias publicitarias para apropiarse que tienen que tener las agencias y los anunciantes, y finalmente de las nuevas profesiones que se están desarrollando dentro de la industria. Voy con el primero, los cambios de la tecnología. Dentro de los cambios de la tecnología tenemos los cambios de la tecnología que tienen que ver con la producción y con la transmisión. Ya estamos en un estándar 4K y ya es el estándar de la industria, y estamos en transición hacia un estándar 8K que comenzó desde que NHK en Japón empezó a desarrollar este estándar, o la transmisión en este estándar, pero para allá va, es decir, estamos hablando de calidades muy importantes y además con dispositivos de tecnologías de recepción que van a respaldar ese tipo de producción por un lado, y la posibilidad además de interactuar
en beneficio, por supuesto, de otras industrias, como lo es la industria de la prensa. Los equipos pasan a ser un commodity, los precios ya bajan, o sea, lo que era antes el costo de montar un estudio de grabación ya no lo es, ni los equipos de edición. O sea, cualquier empresa puede en este momento dotar de los mejores equipos a sus colaboradores y en consecuencia producir cosas que puedan tener la misma calidad que pueda tener cualquier otro tipo de competidor similar. Y luego tenemos la integración de todo eso en la red, pero por otro lado, dentro de nuevas tecnologías, como el caso del 5G. Ya pasamos de 3G, 4G, ya estamos en el 5G. La inteligencia artificial, como decía hace un minuto, nos permite buscar, entender, comprender y cautivar, cosechar, como decía en estos días uno de los webinars que vi dentro de la CIP, cosechar a nuestras audiencias para entenderla al detalle y no al por mayor. Y quiero que entendamos por un minuto que tenemos además unas grandes oportunidades para la prensa detrás de la tecnología, de lo que supone la tecnología de blockchain. Bueno, allí tenemos alternativas diferentes. Por un lado tenemos a Civil. Civil es como una especie de Amazon de los periódicos, que lo que hace es que por un lado, por supuesto, garantiza la libertad de prensa, permite una remuneración directa a los periodistas, permite que haya nuevas fuentes de ingresos. Civil va a ser de verdad, creo yo, una gran alternativa. Por el otro lado tenemos a Decent. Decent hace que cualquier persona pueda intercambiar contenido. O sea, no hay control político, no hay censura, el contenido evidentemente es más económico porque no hay intermediario, porque el 100% de lo que da el curador del contenido. Algo parecido pasa con Steam. O sea, Steam está montado sobre una cadena de bloques y tiene incluso su propia moneda virtual, que son los Steaming, que remunera a los curadores de contenido, haciendo que sencillamente haya más, no solamente más seguridad, se reducen los bulos, se reducen los fake news y digamos, uno se sabe directamente quién es el curador, quién es el generador del contenido. Bueno, aparte de esto, hay algunos otros. Está, por ejemplo, Singular TV, que trabaja en los temas de derechos, en los temas de distribución audiovisual, en fin. El blockchain, que es una tecnología que arrancó inicialmente dentro del sector financiero, en la creación de estos temas de las monedas virtuales, llegó para quedarse y apropiarse en temas como la educación, en temas como la cultura y, por supuesto, en medios de comunicación, como el caso de los periódicos. Terminado, digamos, un abordaje muy somero, y perdónenlo rápido, pero tengo poco tiempo para hablar de los temas de tecnología, tenemos que hablar de la composición de los medios de comunicación que ha estado cambiando. Desde el momento que Disney le puso sus orejitas a Bart Simpson, en una operación multimillonaria han aparecido cantidad de cosas, han aparecido compras por parte de empresas de tecnología, de grandes medios, compras de plataformas que tienen que ver con televisión por suscripción, en fin, ingreso de las cadenas de retail en el negocio. Cuando íbamos a pensar que una gente que vendía pijamas fuera a entrar en el negocio de los medios de comunicación, pero fíjense cómo entró Walmart vía Vudu, o como entró Amazon, por ejemplo, con su Amazon Prime, Amazon Instant Video. O sea, estamos hablando verdaderamente del ingreso de operadores retail. Pero así como entran los de retail, también han entrado a competir dentro de ese segmento las redes sociales, apropiándose incluso de derechos que eran normalmente destinados para otro tipo de empresas. Y por el otro lado, las empresas telefónicas, que también han entendido la importancia del cautivar, de generar y de monetizar a las audiencias que hasta este momento tenía la prensa, tenía la radio y tenía la televisión por separado. Entonces, hay tenemos que entender que nuestra competencia ya no es con el periódico de al lado, ya ni siquiera es con el canal de televisión que está al lado, sino que estamos compitiendo contra empresas de tecnología, contra un grupo de empresas que sencillamente no estaba en el core business que representaba inicialmente nuestro contenido. Luego está en el contenido. En el caso de contenido audiovisual,
así como han cambiado el hecho de las redes sociales, que las redes sociales existan, ha hecho que las audiencias ya no se comporten de la misma manera. Aquel modelo de atención, atencional de Posner ha cambiado y ha hecho que sencillamente los productos sean productos muy cortos, más directos, más al grano. Ya no hay historias que se edulcoran, que se mantienen por largo. No, ahora sencillamente se cuenta la historia y se cuenta corta, se va al grano y se desarrolla. Y esa es la razón por la que las telenovelas pasaron de 80 o de 120 episodios a ser telenovelas cortas que se desarrollan en poco tiempo desde su inicio hasta su final. Y luego, adicionalmente, todos los medios, incluyendo la prensa, tienen que pensar en la transmedialidad de sus contenidos, la posibilidad de abordar a las audiencias por donde aparezcan. Si aparecen en los videojuegos, allí. Si aparecen en la calle, allí. Si se desarrolla mercadeo. Si los temas de desarrollo transmedia y crossmedia, pero principalmente el transmedia, tienen que estar presentes en el desarrollo de la prensa y en el abordaje que necesita hacer de sus contenidos dentro del mundo audiovisual. En el mundo audiovisual no necesariamente el dinero lo es todo. Se hace una serie con muchísimo dinero como Juego de Tronos, o se hace una serie con mucho menos dinero, muy exitosa, como todas estas narcoseries, como por ejemplo el tema del Patrón del Mal, que estamos hablando de series que cuestan mucho menos, pero que no necesariamente tienen menores números desde el punto de vista de audiencia. Vamos a hablar de una industria que es de múltiples actores. En el tema audiovisual, por supuesto, siempre están los grandes, igual que en la prensa. Están los grandes, que son por demás cada vez más grandes, se juegan posiciones importantes. Pero por el otro lado hay actores que son más pequeños, no necesariamente muy chiquitos, pero sí más pequeños, que desarrollan productos que atencionalmente generan tanta o más audiencia que la que pueden generar este tipo de productoras muy grandes. Y pensemos que en el tema de la prensa también evidentemente puede pasar en la medida que se desarrollen nuevas estrategias. Y también hay que reconocer la posibilidad de las coproducciones. Y cada vez que yo le hable del mundo audiovisual, por favor piensen también en el negocio de la prensa. En este caso hablamos de coproducciones que pueden ser o entre medios, fíjense que la de abajo no te puedes esconder, que es una producción, el productor ejecutivo es Marco Santana de Telemundo, junto con la gente de Netflix desarrollaron una producción, pero la que está arriba, Hernán Cortés, es una producción entre países. O sea, se entiende que los medios de comunicación ya no necesariamente son propiedad, ya no son de un solo lugar, son de desarrollo conjunto. Pasa en la televisión, pasa en la prensa. Hay que reconocer también el tema de los prosumidores que están generando contenido y atendiendo audiencia y cautivando audiencia, muchas veces por encima de los números de cualquier medio de comunicación establecido. Y son definitivamente que lo hacen, como dice allí, con ideas frescas, con ideas novedosas, y que se mueven mucho más rápido a como se mueven muchas veces organizaciones muy grandes, muy paquidérmicas, que toman decisiones a muy largo plazo. Pues esta gente que sencillamente sabe cómo cautivar a las audiencias. Ahora, ¿cómo son esas audiencias? Bueno, esas audiencias, por un lado, son no lineales. Esto es lo que ha hecho, que ha generado la famosa muerte del programador, es decir, ese señor que nos decía a qué hora teníamos que ver un contenido u otro. Bueno, en el caso de la prensa también, igual son no lineales, es decir, deciden a qué hora consumen sus contenidos y desde dónde lo consumen, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos que entender que requieren inmediatez. O sea, ya no se espera el día siguiente para ir a buscar un periódico y ver qué fue lo que pasó. No, pasa, lo sabemos. Somos muchas veces parte de la noticia, o sea, porque estamos allí. La consumimos además a través de cualquiera de los otros medios, bien sea los PDA, las tablets, los televisores, las computadoras, o sea, el consumo sobre todo de la población joven es multiplataforma y además de contacto directo. La persona es parte de la noticia, parte de la opinión, parte del contenido.
De manera tal que es algo que hay que reconocer como una parte de los hábitos de audiencia. Son esos 4 hábitos dentro de muchos que yo deseo destacar, porque dentro del segmento de la prensa hay que adicionalmente entenderlos para cualquier sea la decisión que vayamos a tomar. Bueno, eso tiene por supuesto impacto en las decisiones publicitarias. Las agencias, los anunciantes ahora pueden segmentar con mayor afinidad, con mayor profundidad, como dice allí, pues para atender a sus clientes o eventualmente para el desarrollo de sus productos, ¿verdad? Esas decisiones publicitarias ya no necesariamente pasan por el medio de comunicación, pasan en ocasiones por influenciadores o pasan por fenómenos de segunda pantalla o se van hacia las redes sociales. Es decir, ese es dinero que antes estaba en nuestros bolsillos dentro de los medios de comunicaciones tradicionales y ahora se fue para otros lugares donde gestionan con mayor eficacia muchas veces que con los medios como la prensa. Bueno, finalizo atendiendo el tema de los cambios, indicando el desarrollo de nuevas profesiones. El estudio que voy a mostrar es un estudio desarrollado también por la misma consultora, por PwC, por PricewaterhouseCoopers, que habla acerca de los subsectores que van a generar más empleo dentro de los medios de comunicación. Ellos hablan de los medios audiovisuales, pero los medios en general. Entonces vemos, por supuesto, como las profesiones que tienen que ver con tecnología son las que van a ser más demandadas, van a ser más desarrolladas, pero miren quién es la que menos: la prensa. La prensa se ve como algo que tiene que mutar, pero esa es la prensa como la conocemos actualmente, no necesariamente la prensa como va a transformarse. Porque un punto en común para ese sector de la prensa es la lucha por las audiencias. Y audiencias que antes no eran competencia. Por un lado, las que estaban en los medios digitales, esos medios que comenzaron saliendo primero, pues canibalizando las noticias de los medios que la producían, pero ahora desarrollando sus propias, en la medida que se han ido desarrollando sus propias estructuras de información. Y por el otro lado, las audiencias que están en otro tipo de medios, como el medio de comunicación audiovisual. Por supuesto que nosotros vemos la desaparición del papel periódico casi como una tortura, porque ese es el negocio en el que se ha desarrollado la prensa todo el tiempo. Más cuando el costo del papel es altísimo, cuando en algunos casos como el venezolano, pues por supuesto no existe, pero adicionalmente cuando el costo variable de la producción está muy por encima de lo que se recupera, añadido por supuesto adicionalmente no solamente los márgenes, sino las devoluciones, de manera tal que la gente y el porcentaje de devoluciones sube en la medida de que la gente pues sencillamente ya no necesariamente consume todos los días, porque sabemos por los diferentes estudios que hay dentro de la CIP que hay días que eventualmente todavía son de alto consumo, y por supuesto esto no es una situación igualitaria. Hay países donde todavía se consume mucha prensa. Entendamos, por favor, de que todos los medios de comunicación estamos detrás de lo mismo. Los canales no venden comerciales de televisión, la radio no vende espacio en sus radios, la prensa no vende páginas de periódicos, vendemos lo mismo. Vendemos audiencias estratificadas, es decir, nosotros vamos a nuestros anunciantes a decirle que tenemos tal volumen de suscriptores, que tenemos tanto de rating, tanto de share, en el caso de los medios audiovisuales o en el caso de la radio, tantos oyentes, porque lo que le estamos vendiendo a nuestros anunciantes, que terminan siendo nuestros clientes, es audiencia, es decir, el hecho de que el Internet, la aparición del Internet hizo que todos vendiéramos exactamente lo mismo. Esas barreras, ese paradigma que existía, pues sencillamente se falsacionó, como se dice en la teoría científica. Es decir, desapareció. Y sencillamente empezamos todos a luchar por audiencia, aparezcan donde aparezcan. Bueno, si eso pasa, este es un libro que yo le pido muchas veces a mis estudiantes de la universidad
que lean, y yo les sugiero de verdad que lo lean a todos los que están en el segmento de la prensa, porque pasa que todos muchas veces estamos compitiendo dentro de un océano que estos escritores, Chan y Melbourne, lo hablan como los océanos rojos. Es decir, en un océano en el que se lucha a sangre y fuego y la competencia es por precio, muchas veces por calidad, pero la invitación que nos hacen ellos es a que se desarrollen océanos azules, es decir, océanos donde no hay competencia. Ellos hablan, por supuesto, en el caso, tienen sus ejemplos. Ellos tienen el ejemplo de Cirque du Soleil, por ejemplo, que desarrollaron un circo que no es circo, totalmente diferente, sin animales, sin carpas, en grandes hoteles, y no tiene competencia, es totalmente diferente. O el caso, por ejemplo, de las líneas de bajo costo, como Ryanair, no, o sea, están en el negocio de aviación, sí, pero no son exactamente lo mismo. O Swatch cuando apareció con sus relojes, o en fin, la prensa tiene que, y parte de la prensa, tiene que desarrollar sus océanos azules, y hay toda una metodología para hacerlo. Yo les sugiero que lo hagan, porque estamos hablando de que el reto es, por un lado, la transformación de nuestro modelo de negocio, pero por el otro, cómo monetizar los contenidos. O sea, cada periódico ha empezado a tener estrategias diferentes para monetizar sus contenidos. Por supuesto, basado bajo el hecho de que hay, de venderle a la gente, de que hay medios para la información veraz como hay medios para el esparcimiento. Bueno, pero hay detrás de todo eso una estrategia de marca. Lo cierto es que una sólida presencia audiovisual, como dice la lámina, es una extraordinaria herramienta para afianzar la lectoría, para cautivar audiencias, sobre todo, que se han ido o que nunca han existido. O sea, porque las audiencias jóvenes sencillamente no son audiencias de papel periódico. Hay casos muy buenos muy recientemente. En estos días, por ejemplo, y por eso lo puse aquí, vi el tema de unos especiales informativos que está haciendo el periódico dominicano, el Listín Diario, son además muy buenos. Ellos saben o entendieron, de hecho en algún momento me reuní con ellos, se conversó, que hay necesidad de apropiarse de sus mismos lectores, pero con estrategias diferentes, buscar lectores nuevos, buscar en este caso consumidores nuevos, audiencias nuevas, o buscarlas que de una otra manera se les han escapado. Bueno, el segmento audiovisual para ellos ha representado ser una muy buena herramienta. Yo les sugiero que los busquen, son muy interesantes. El ejemplo brasileño, por ejemplo, de My News, son contenidos de prensa desarrollados bajo formato de televisión. También han sido muy exitosos en Brasil. La gente de Reuters, por ejemplo, que tiene por supuesto su tema de televisión muy bien desarrollado, es extraordinario. La calidad de producción de ellos es una maravilla. En fin, ejemplos para apropiarse en estos temas. Pero no solamente, recuerden que no solamente es un tema de producción, es un tema de producción y por supuesto de saber bajo qué manera y bajo qué estrategia se le entrega a nuestros clientes, que son nuestras audiencias. Para eso, ya me estoy aproximando al final, los colaboradores que hay dentro del sector de la prensa, que eran especializados, porque la gente de televisión sabe de televisión, son camarógrafos, son editores, la gente de prensa son reporteros, son personas que tienen oficios muy específicos. Pero en este entorno que les estoy planteando, pues sencillamente todo el personal de prensa, todos los colaboradores de prensa requieren otro tipo de competencias. Requieren competencias como las que estoy mencionando allí. O sea, requieren conocer el lenguaje audiovisual, requieren saber cómo se opera una cámara de video, cómo se captura el audio correctamente para que efectivamente la persona que lo va a ver lo escuche correctamente, cómo se ilumina, cómo son los temas de producción informativa, cómo se edita en esa primera edición que se hace hasta la edición final. Y por supuesto, además, como son los temas de streaming, como son los temas de los temas de divulgación que hay que hacer. Y aquí, por supuesto, la importancia de la formación, esta iniciativa
que creo que es de Telefónica, de esta empresa personal, me puedo equivocar, que para el desarrollo, por ejemplo, de podcast extraordinario, lo que está haciendo la CIP es maravilloso, formando de verdad casi todos los días con temas diferentes. Y bueno, quizás entendiendo que si bien nos ha cambiado el negocio en la prensa, hay cosas que no nos han cambiado. No nos ha cambiado, por ejemplo, el hecho de que haya un tiempo para cada cosa, para esparcirse. No nos ha cambiado la necesidad de informarnos. No nos ha cambiado el hecho que queremos contenido adecuado y sobre todo contenido de seriedad, veraz. No nos ha cambiado que la necesidad de apelar hacia lo local, hacia las comunidades. No nos ha apelado, por supuesto, que nos ha cambiado, por supuesto, la necesidad de la creatividad. Tampoco ha cambiado el hecho de que los anunciantes siempre van a colocar su dinero donde haya toda esa veracidad, todas esas audiencias, la creatividad, es decir, van a recomendar no necesariamente solo en función al número de audiencias, sino además en función a todo lo que supone ser una marca. Porque fíjense lo que dice nuestro secretario general, Ricardo Trotti, de la CIP, él dice que la tendencia más notable y auspiciosa está en el redescubrimiento del mensaje creíble como marca registrada del periodismo. La credibilidad y la confianza del contenido noticioso se reafirma como un sostén prioritario de los medios. Y eso es lo que podrán aparecer muchos medios, pero la marca que tiene muchos años vale mucho para sencillamente, en la medida, por supuesto, que desarrolle una apropiación de esas audiencias correctas. Lo que sí es cierto, y ya estoy terminando, es que lo único que está claro es que no se sabe si va a sobrevivir la prensa o no. Yo creo que sí, lo cierto es que va a ser muy diferente. Bueno, estamos en un mundo súper convulso, estamos en tiempos de pandemia, de coronavirus, han habido cantidad de problemas recientemente en los últimos años, pero mientras nosotros conversamos, hay gente que se está moviendo, hay gente que está produciendo, productoras que están produciendo contenido, hay países a los que están llegando nuevas inversiones para producir de una manera importante, siguen las coproducciones entre canales importantes para desarrollar contenido. Los países, como el caso colombiano, las industrias naranjas son cada vez más importantes. Estamos hablando que en Colombia, por ejemplo, es casi 3,5% del Producto Interno Bruto, que eso es lo mismo que produce el agua, la electricidad y el gas juntos. O sea, las industrias naranjas generan una cantidad de empleos muy importante en muchos casos, como el colombiano. Hay países que están desarrollando su estructura de telenovela, que han cambiado su forma de hacerlo, pero han seguido profundizando en las audiencias. República Dominicana, al igual que otros países, le ha apostado con todo, desarrollando una legislación para atender el cine. España ha tenido una explosión importantísima del consumo de televisión y de televisión digital terrestre, de manera que oportunidades hay. Recordemos que siempre están los que lloran y los que le venden los pañuelos a los que lloran. O sea, estamos hablando que definitivamente hay que prepararse. Se necesitan, por supuesto, recursos, se necesitan contactos, se necesita dinero, pero hay oportunidades que no deben perderse, y entender que nosotros siempre debemos responder a la pregunta con el hecho de que estamos recibiendo los aplausos, no aplaudiendo a los demás y quejándonos. Hay oportunidades, la industria audiovisual es una oportunidad importantísima para todos nosotros. Con muchísimo gusto y con más tiempo, por supuesto, puedo profundizar sobre este tema. Me expreso a la orden dentro de la organización que represento, que somos una consultora de medios de comunicación, Mediax, ente de medios, o personalmente a través de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y finalmente, pues nuevamente agradezco y aplaudo la iniciativa de la CIP por invitarme a esta conexión que estoy teniendo con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias y totalmente a la orden. Y cuídense mucho, manténganse en estos días con mucha prudencia. Gracias.